en Acapulco 2019 y tenemos la suerte y el privilegio de encontrarnos con habitantes de Cherán y les agradecemos mucho por querer compartirnos su historia, por permitirnos aprender de ustedes. Entonces no sé si gustan presentarse. Mi nombre es Alma. Tal vez gustan presentarse y podríamos platicar un poquito de cómo lo hicieron para que no tuvieran la influencia del gobierno en Cherán. ¿Cuál es la relación que tienen, por ejemplo, con los carteles y cuál es la forma en la que ustedes se organizan? Hola, mi nombre es Francisco Rosas y yo soy del barrio Tercero. La comunidad de Cherán está dividida en 4 barrios. Y bueno, primero decir que desde antes del 2018 ya había venido una ola pues monumental de devastación de los bosques de la comunidad, y eso gradualmente fue descomponiendo la organización de la comunidad. Llegó a los límites que jamás hubiésemos imaginado, y bueno, no fue algo organizado, no fue algo planeado. Sin embargo, el día viernes 15 de abril de 2011, bueno, o sea, la noche anterior a ese 15 de abril, un grupo de mujeres del barrio Tercero hicieron como una labor estratégica de repartir papelitos o volantes a los vecinos de la comunidad sobre particularmente en una de las calles que ocupaban como flujo de tránsito, los talamontes. Y bueno, ese día desde muy temprano la gente sale a detenerlos. Fueron particularmente, como se ha repetido en muchas ocasiones, las mujeres y los jóvenes quienes hicieron este frente de contención contra los talamontes, ¿no? Y bueno, tras de este, bueno, pasaron muchas cosas, muchas historias: escasez de comida, la necesidad de reconfigurar el gobierno, la participación de toda la gente, y que sin haber un plan estratégico anticipado, todo fue como la conjunción de las sinergias, donde todos pusieron su granito de arena, todos participaron pues con mucha voluntad, con mucha unidad. Creo que allí salieron a relucir como cosas que estaban ya eventualmente perdidas. Entonces nuevamente la comunidad se une para decir a los malos, como también en la comunidad se manejó, para referirse a la gente que estaba robando la madera, pues decir ya basta. Y con ese ya basta, bueno, pues vino un proceso muy largo de reconfiguración del gobierno, y actualmente pues se hace a través de usos y costumbres. Es una elección que se lleva a cabo cada 3 años y emerge desde una organización política muy interesante que tiene que ver con las fogatas precisamente que se encendieron desde la primera noche del movimiento, ¿no? Y entonces quienes contienden a figurar en el Consejo Mayor o en las autoridades en turno tienen que venir con el aval de su fogata. Y bueno, una vez que hayan sido elegidos su fogata, nuevamente son sometidos a elección por mayoría de voto en las asambleas de barrio. Y entonces actualmente el Consejo Mayor está compuesto de 12 personas, y aparte en paralelo funciona un consejo de bienes comunales, y que bueno, de manera general esto yo podía comentarles, mis compañeros podrán hablar más de la función que en específico hace cada uno de estos consejos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es David Ramos, yo soy comunero y miembro de la fogata número 16. Pues nada más aquí agregar un poco, como le dice el compañero, nuestra comunidad está integrada por fogatas, que es el lugar de reunión donde cada uno de los miembros de la comunidad nos reunimos en lugares estratégicos de nuestra comunidad, ya sean vecinos, amistades, todos los que vivimos en una cierta área, para analizar y tomar decisiones de lo que se va a llevar a cabo en nuestra comunidad. ¿Sí? También estamos integrados por 4 fogatas, ¿sí? Por 4 barrios, y creo que ahí nuestra asamblea de barrios es la máxima autoridad en la cual se toman las decisiones decisivas y fuertes, qué rumbo seguir para darle seguimiento a nuestra comunidad. Muchas gracias.
Hola, buenos días. Mi nombre es Marcos Salomón Olivares. También soy comunero de la comunidad indígena de Cherán. Pertenezco al barrio Tercero. Y bueno, pues en esta ocasión estamos aquí en este evento de Acapulco. Bueno, sí, para reforzar un poco más lo que comentaron ya mis compañeros, a partir del movimiento pues hemos tenido varios problemas. Tenemos pues, altas y bajas, no fue algo planeado, entonces de alguna manera como se han venido acomodando las cosas. Fue difícil cuando dentro del movimiento nos dimos cuenta que luchábamos con un gigante como es el crimen organizado, aliado con el gobierno. Entonces ahí comprendimos realmente la magnitud de con quién nosotros estábamos luchando, ¿no? Quién era nuestro enemigo principal, y pues toda la devastación que estas personas ocasionaron pues hizo, ¿no? Que finalmente nosotros ya cuando las mujeres y los jóvenes tomaron la iniciativa, pues entráramos, ¿no? en este respaldo, en esta sinergia de fuerza, ¿no? Y pues ahora el resultado, pues ahí está. Tenemos ya conformado nuestras autoridades bajo el sistema de usos y costumbres. Es el primer municipio que logra tener este derecho como pueblo originario. Y pues bueno, contentos, creemos que nos falta todavía mucho por hacer. Hemos logrado, digamos, ser autónomos en la parte política, nos falta la cuestión económica, nos falta la cuestión productiva, que todavía creo nos falta bastante por hacer, pero bueno, seguimos en lucha. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Santiago Chávez Valentínez. Yo pertenezco al barrio Segundo, Fogata número 5. Bueno, un poquito comentarles que cuando nosotros empezamos este movimiento, pues ahora sí, a lo mejor habíamos perdido nosotros una parte muy importante. Estábamos desorganizados, ahora sí, habíamos perdido los valores principales de la familia, y creo que también eso ayudó un poco, como ya dijeron los compañeros, a no ser tan repetitivos en ese sentido. Cuando lo del movimiento, pues bueno, yo creo que todos esos elementos nos sirvieron para que también nosotros, ahora sí, pues casi se pudiera decir que pensáramos en una sola idea. ¿Y cuál era la idea? La unificación. Porque antiguamente, pues como yo le digo, antes del movimiento, pues ahora sí con el vecino yo no me llevaba. Yo había ciertos problemas, como ya le dije ahorita, se había perdido los valores, y creo que eso también ayudó mucho a que también nosotros, la misma gente, pues ahora sí, tomáramos como bandera esa parte. Y bueno, aquí todo el tiempo que se dio la cuestión de la tala, pues ahora sí, pues creo que nosotros en ese momento esperábamos una chispa, algo porque también nosotros como comuneros, pues ya estamos también cansados de de toda la actividad de los malos, le decimos nosotros, o sea, del crimen organizado. Entonces, como ya lo comentaron los compañeros, fue un grupo de mujeres. Pues también los jóvenes ahí, eso fue ahora sí la parte que motivó a que la gente pues nos levantáramos. Y bueno, ya yo creo que los compañeros también ya dieron detalles para no ser repetitivo. Claro. Entonces, la forma en la que ustedes se organizan todo el municipio de Cherán es por usos y costumbres. ¿Cuál es el tipo de propiedad que tienen de la tierra? ¿Es ejido? Comunal. Ok, muy bien. Es comunal, y pues actualmente, pues el compañero, tenemos un consejo que es la máxima, o la autoridad, no la máxima, la máxima autoridad decimos nosotros que es la Asamblea General. Nuestra comunidad está dividida en 4 barrios, y entonces cada que hay
elección cada 3 años, pues bueno, cada barrio elige a sus 3 mejores elementos, 3 mejores comuneros para que puedan integrar este consejo mayor. Entonces, pues está conformado por 12 elementos de cada barrio. Pero pues no es el único organismo de autoridad en nuestra comunidad. También tenemos más consejos operativos que se encargan pues ya prácticamente de llevar a cabo todas las actividades, ¿no? de la comunidad pues, para cubrir las necesidades. Tenemos un consejo de administración local que es el que prácticamente ejecuta todas las necesidades más pues ahora sí que digamos más importantes de nuestra comunidad. Tenemos un consejo de jóvenes, tenemos un consejo de la mujer, tenemos un consejo de los civiles. Entonces creemos que con estos consejos tenemos abarcado prácticamente todos los sectores de nuestra comunidad. Pero todos nuestros consejos vienen representados a través de los barrios. Es decir, es la asamblea del barrio quien decide quién va a formar parte de nuestra comunidad. Y pues también algo muy importante, que nuestras elecciones pues no son a través de voto secreto, de papeletas. Pues, ha llegado a ser considerada nuestra elección la más económica de todo el país, porque lo único que hacemos es elegir a la persona, y entonces la persona elegida se sube a una silla y ahí nos formamos que compartimos o queremos que ese sea nuestro representante. Pues hacemos una fila y prácticamente nada más nos cuentan así, no es secreto, es visible, todos sabemos por quién votamos, y también las personas que son votadas pues saben realmente de qué tamaño es el respaldo que tienen, ¿no? Sí. Perfecto, y muchas gracias por compartir esto. Me pregunto, ¿cómo manejan la seguridad en Cherán? Porque pues eso es un tema muy importante, ¿no? ¿Cómo se organizan? La mayoría de las personas utiliza armas, o también solamente un grupo de personas, una asamblea y demás. ¿Podrían platicarnos un poco más sobre esto? Bueno, antes del movimiento la policía estaba conformada en su mayoría por gente foránea, es decir, que no había como ese cuidado o esa situación de confianza entre la policía y bueno, esto pasa regularmente, a mí me sucede cuando salgo de la comunidad, encuentro un policía lejos de sentirme seguro, me siento inseguro. Entonces, ¿qué pasa con la policía cuando se da el movimiento? Efectivamente da un vuelco en su estructura, y desde ese momento todos los que conforman a la policía, que ahora es una figura de la ronda comunitaria, que precisamente esto es una recuperación de un modelo que anteriormente ya nuestros abuelos utilizaban, y que era un servicio social a la comunidad, es decir, que las personas salían a rondar, de ahí viene el término ronda comunitaria, salían a rondar por las calles y sin armas, más que la voluntad de poder invitar a los jóvenes o a la gente que anduviera en la calle muy tarde. Y es precisamente esa réplica lo que hace que esta policía que actualmente opera en la comunidad tenga pues una eficiencia muy buena, porque es un equipo conformado por comuneros de la localidad, y hay muchísima confianza. Es una policía más amigable y que está apostada en 3 de las principales entradas de la comunidad, que vigilan el flujo de vehículos, de gente que permanentemente está entrando y saliendo a la comunidad, y eso da una garantía para el cuidado de la comunidad. Aparte también se cuenta con un equipo de guardabosques que pues vigilan el bosque o acompañan a las autoridades del Consejo de Bienes Comunales para ver los cerros, los caminos, y este acompañamiento es en todas las actividades que tiene que ver con el resguardo y el cuidado del medio ambiente en la localidad. Muy bien. Y me preguntaba, ¿qué tipo de actividades productivas están realizando, y si tienen interacción con otro tipo de comunidades para hacer intercambio de productos, vender o comprar productos? ¿O ese es un problema? No, bueno, pues de tiempo a nuestra comunidad se le ha caracterizado por ser una comunidad que se dedica a la siembra del maíz.
siembran algunas otras semillas o algunas otras hortalizas, pero es en menor cantidad. Lo fuerte de nuestra comunidad es pues, precisamente la siembra del maíz. Pero también a raíz del movimiento, ya pues ahora sí viéndonos con tantas hectáreas devastadas en nuestra comunidad, pues se creó un vivero comunal que tiene capacidad aproximadamente para 1.200.000 plantas anuales. Entonces, a través de esta empresa que pertenece ahora sí al consejo, que es manejada por el Consejo de los Bienes Comunales de nuestra comunidad, pues ahí se emplea muchísima de nuestra gente para hacer todo el proceso, ¿no? de la siembra de estos arbolitos. Y pues también se ocupa bastante gente para ir a hacer la reforestación, pues ahora sí que en los parajes de nuestra comunidad. Son de las actividades más fuertes que tenemos en Perfecto. Sí. ¿Y el cultivo en este vivero es para autoconsumo de la comunidad o es para autoconsumo y para vender? Sí, implica las dos partes. Un porcentaje es para venderlo al mismo gobierno, para que el gobierno les dé también a las demás comunidades, y en menor cantidad pues es propiamente para la comunidad. Es decir, la planta anteriormente, cuando se hacía alguna reforestación en la comunidad, pues se traía de otros viveros de comunidades vecinas, pero siempre con el problema de que la planta no estaba aclimatada, que venía muy pequeña, que llegaba muy tarde. Entonces ahora se evita todo eso porque afortunadamente nuestro vivero pues, está en nuestra comunidad, ya no tenemos ese tipo de problemas de que la planta no esté aclimatada, ¿no? Entonces aumenta el porcentaje de sobrevivencia. Perfecto. Muy bien. Me preguntaba, ¿tienen problemas con los carteles o es algo que ahorita no están enfrentando, que se está manejando bien? Bueno, pues creemos y tenemos confianza de que nuestro consejo, que es el Consejo de Honor y Justicia, es el encargado de la vigilancia, pues, de la seguridad de nuestra comunidad. Creemos que está haciendo un buen trabajo. No creemos, al menos no es visible que estén inmiscuidos los cárteles dentro de nuestra comunidad. Sabemos que en la región hay mucho problema, que es considerado una de las regiones pues foco rojo, digamos así, en la cuestión de la seguridad, pero al menos en nuestra comunidad pues no, desde el movimiento para acá pues no tenemos pues mayor número de delitos. Pues, sí son delitos considerados pues, no graves, ¿no? Pues, riñas entre gente de nuestra misma comunidad o por el alcoholismo o así, cuestiones mucho más así, pero robos, por ejemplo, pues no tenemos ese tipo de comunidades. Y bueno, pues la gente que nos visita puede constatar de que somos una comunidad muy segura, hasta llegar a ser considerados pues el municipio más seguro, la comunidad más segura de todo el país. Perfecto. Sí. Muy bien, y qué bueno que mencionan esto porque pues me imagino que muchas personas como yo están curiosas y quieren visitar su comunidad. ¿Cómo podemos hacerle para llegar allá? ¿Es necesario contactarles antes o simplemente uno puede llegar allá para conocer? Sí, mira, pues de cualquier forma, ¿no? Una es pues contactarnos, pero la otra también pues, prácticamente pueden llegar a nuestra comunidad. Quienes pueden contactar primero pues, son a nuestras autoridades y pues yo creo que nosotros la comunidad siempre nos hemos caracterizado también por ser una comunidad pues muy cálida, ¿no? Nos gusta recibir a las personas y cualquier cosa que nosotros podamos ayudar también de manera personal, pues ahí estamos, ¿no? Serán siempre bien recibidos. Muchas gracias. ¿Y cuál sería la mejor forma de contactarlos? Para personas que, por ejemplo, nos escuchen y estén interesados en visitar, ¿hay alguna forma en la que nos podamos contactar mejor? Bueno,
Ahora las redes sociales salvan muchas dificultades de comunicación. El Consejo Mayor tiene su página en Facebook, entonces es una manera muy ágil para poder decir, pues queremos ir a visitar Cherán. Y como dice el compañero, nuestra comunidad es una comunidad muy abierta, mientras el objetivo no sea opuesto a lo que está persiguiendo la comunidad, son todos bienvenidos, sobre todo la gente que quiere colaborar. Estamos aquí con el objetivo de generar alianzas con la gente que está aquí, de gente que desea colaborar con la comunidad, y todos son bienvenidos. Y creo que esa es una. Yo le decía, bueno, a través de las autoridades, de la gente, creo que la gente, bueno, nos caracterizamos por ser muy hospitalarios, se tienen muy poquitos, 3 hoteles pequeños, muchas veces no dan abasto, pero yo creo que la comunidad es una comunidad de puertas abiertas siempre a la gente que desee ir a Cherán. Perfecto, entonces nos vamos a encargar de poner la información para la página de internet y para que la página de Facebook, para que las personas que quieran visitar puedan contactar. Por último, y para no quitarles más tiempo, ¿qué opinan de Acapulco? ¿Qué tal les gustó? Pues estuvimos desde el día jueves, y bueno, debemos reconocerle una de las posibilidades de poderlo disfrutar al 100% fue precisamente las conferencias eran en inglés, pero no tuvimos la oportunidad de dialogar con algunas gentes, con algunas personas que les causa curiosidad, el interés, el tema Cherán, y bueno, nos vamos contentos de haber pues, también haber sido escuchados, ¿no? Eso de compartir la experiencia de la comunidad para nosotros es muy gratificante, porque justamente de eso se trata, de que la gente vaya conociendo. Como decía, no se conoce mucho, y el hecho de que la gente lo conozca pues nos abre puertas para hacer muchos más proyectos. Sí, pues muchísimas gracias. ¿Puedo agregar algo sobre lo que digo de los cárteles? Sí, Mire, por favor. déjenme presentarme, yo soy Miguel Macías, soy titular del Consejo de Bienes Comunales, más que llegué un poco tarde. Entonces nosotros hemos recibido pues amenazas cuando nos hacen llamadas anónimas, supuestamente del cártel de Jalisco. Nosotros estábamos en una conferencia, y a media conferencia sobre un teléfono me dijeron que dijera o que les diera mi número para no sé qué. Nosotros estábamos también en el desfile del 16 de septiembre, lo mismo pasó también con mis compañeros. Somos 4 titulares, y eso sí, los cárteles pues a lo mejor quieren involucrarse o amedrentar tal vez. El 22 de diciembre del año pasado subieron como 40 personas camuflajeadas con sus rifles de alto poder a los límites de nosotros, entraron al territorio de Cherán. Entonces no estábamos las autoridades, ya después llegamos y al siguiente día subimos con guardabosques y todo. Entonces ya no encontramos gente, nomás encontramos al cabecilla que andaba liderando, lo bajamos, lo consignamos, y él quedó como responsable de que de alguna manera, si hay más, si sirven otra vez, él es el inmediato responsable, porque también quiero que sepa que Cherán es una de las comunidades más o sea, no hay delincuencia, ahí puedes andar de toda la noche, y nosotros los de bienes comunales nos encargamos de cuidar el territorio, subimos, y es un pueblo muy tranquilo, en el campo como en el pueblo, y cuando quiera visitarnos estamos a las órdenes. Muchísimas gracias, y bueno, muchas gracias por comentar esto. Sí, creo que es importante que la gente sepa. Pues sí, hay veces, pero adentro de los no hay problema. El problema es cuando salimos fuera, que nos estén interceptando algo. Por ahí dentro del pueblo nos da más seguro. Perfecto, sí. Pues muchísimas gracias por su tiempo, nos inspiran, porque personas como yo pues no estamos muy al tanto de lo que está sucediendo. A veces pensamos que no es posible pues tener nuestra autonomía, luchar también por nuestra seguridad, por nuestra libertad, y sabiendo que ustedes lo están haciendo me hace pensar que tal vez nosotros también. Muchas gracias, bienvenidos a esta comunidad.